Bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. En la clase de hoy vamos a continuar hablando de los requerimientos que nos marca la NIA 230 relativo a la preparación oportuna y de la documentación de auditoría, o como habíamos mencionado antes, sinónimos de papeles de trabajo. Ya en la clase pasada nos quedamos a entrever los requerimientos que marcan las normas respecto a la elaboración de la documentación, y hablábamos que nos pide que la preparación de dicha documentación sea de manera oportuna, ya que esto le va a permitir al auditor, entre otras cosas, que el trabajo sea de calidad. Bien, entonces en este video vamos a hablar sobre otro de los requerimientos que marcan las normas de auditoría relacionadas con la documentación, y se trata de la estructura, la naturaleza y la extensión de la documentación. Vamos a ver qué compone la documentación de auditoría, que ya lo habíamos visto. Hablábamos de los procedimientos de auditoría aplicados, las conclusiones alcanzadas por el auditor, y también vamos a hablar qué influye en relación a la preparación de la documentación de auditoría entre un trabajo de auditoría y otro. Vamos a ver también la definición otra vez de qué es un auditor experimentado, para entender un poco más los requerimientos que marca esta NIA, la 230, y vamos a hablar también de algunos aspectos significativos relacionados con la extensión de la documentación y la naturaleza que tendrá para cada trabajo específico que nosotros, como auditores externos relacionados con una auditoría de estados financieros, vayamos realizando. Primero, la norma en el apartado de requerimientos nos dice que el auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado. Es aquí donde hacemos un breve paréntesis y recordamos la definición que habíamos visto en las diapositivas pasadas. Hablábamos que un auditor experimentado es aquella persona que puede ser externa o interna de la firma que esté llevando a cabo la auditoría, y que tiene conocimientos razonables respecto a los procesos que existen de auditoría, respecto a las normas internacionales de auditoría que son aplicables en cada trabajo, y también que conoce el entorno empresarial en el que se lleva a cabo el desarrollo de las actividades de la entidad auditada, lo que le permite conocer las cuestiones relativas a la legislación y reglamentos aplicables a cada trabajo. Entonces, si una persona tiene conocimientos razonables, es decir, tiene experiencia práctica, es decir, que haya estado involucrado en auditorías, y además conoce tiene conocimiento de esta información, vaya, o domina las normas, los procesos de auditoría y el entorno en que operan las empresas, se puede considerar que es un auditor experimentado. Entonces, el auditor preparará la documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado. ¿A qué nos referimos con esto? No es que estemos nosotros preparando la documentación para auditores experimentados, pero sí es importante dejar la documentación preparada de tal manera que otro auditor que tenga experiencia, de acuerdo a lo que marca la NIA, pueda y que no haya tenido contacto previo con el trabajo que estamos realizando, pueda entender ciertos aspectos claves que vamos a ver en las siguientes diapositivas respecto a lo que se está haciendo en la empresa auditada. Bien, vamos a pasar para ver los aspectos claves que menciona esta norma. Bien, ya en la diapositiva anterior estábamos hablando de que la evidencia de auditoría debe de ser suficiente y debe de permitirle a un auditor que no está participando en la auditoría conocer ciertos aspectos claves. Vimos lo que era la definición del auditor, pero no vimos lo que son los aspectos claves que menciona la norma. Antes de entrar a desarrollar estos tres puntos, quiero que recuerden que cuando vimos la definición de documentación de auditoría, que es sinónimo de papeles de trabajo, hablábamos que la documentación se compone por el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia obtenida y además las conclusiones alcanzadas por el auditor. Bien, partiendo de esa definición,
una documentación de auditoría suficiente y competente debe de reunir ciertos aspectos claves, que son estos que tenemos en pantalla. Vamos a ir desarrollando cada uno. El primero de ellos es la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados en cumplimiento de las normas internacionales de auditoría y de los requerimientos legales y reglamentarios aplicados. Es decir, qué tan extensos fueron nuestros procedimientos aplicados, y por qué aplicamos esos procedimientos. Recordemos que, incluso fue de la pregunta del examen, recordemos que los procedimientos se definen una vez realizado el estudio de evaluación del control interno, pero de todas maneras nosotros debemos dejar evidencia de por qué la naturaleza de los procedimientos que estamos utilizando, es decir, por qué optamos por hacer un inventario, por qué optamos por hacer un estudio general aparte de la empresa, por qué optamos por revisar los cálculos que contienen la información financiera de alguna determinación de algún impuesto, de alguna utilidad, etcétera, y por qué decidimos aplicar a tan volumen de información todos estos procedimientos. Bien, todo eso debemos dejar plasmado en lo que es la documentación de auditoría. Ahorita más adelante vamos a ver qué se puede, además de lo que yo ya les he mencionado como ejemplos, qué es lo que nos marca la norma, que puede considerarse como parte de la documentación de auditoría. Bien, el otro punto es los resultados de los procedimientos que estamos mencionando en el primer punto y la evidencia que, derivada de la aplicación de dichos procedimientos, vayamos obteniendo en cada trabajo específico. No quiere decir que en todos los trabajos vamos a obtener siempre la misma evidencia. Ahorita, como les comento, vamos a ver algunos ejemplos de qué documentación se puede obtener derivada de la aplicación de procedimientos de auditoría. Y por último, las otras cuestiones significativas que hayan surgido durante la realización de la auditoría, las conclusiones a las que hayamos llegado derivado de la evidencia que obtenemos y los juicios profesionales significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones. Bien, el último de los puntos nos refiere a que en la documentación de auditoría debemos de dejar en claro las cuestiones significativas, que también vamos a mencionar más adelante de qué se trata, pero pudiera ser alguna cuestión de colusión entre empleados, algún fraude o algún error, o alguna diferencia grande entre la información financiera y la evidencia que nosotros estamos obteniendo. También las conclusiones a las que yo llegué yo llegué como auditor en cada rubro, es decir, si examiné el efectivo y equivalentes, yo concluyo que lo que está en la información financiera muestra razonablemente las operaciones de la empresa de conformidad con las normas de información financiera, y también los juicios profesionales en los que yo me veo involucrado para poder alcanzar dichas conclusiones. Puedo hablar de mi experiencia, puedo hablar de mi preparación profesional, etcétera. Bien, continuando con los aspectos claves de la auditoría, ya hablamos de qué compone o cuáles son los tres grandes campos que componen la documentación de auditoría. Eh, Vimos lo que son los procedimientos de auditoría, la aplicación de los procedimientos de auditoría, es decir, su naturaleza, extensión y oportunidad. Vimos lo que son los resultados de la aplicación de dichos procedimientos, es decir, la evidencia de auditoría. Y vimos también que documentábamos las cuestiones significativas y la conclusión. Pero ¿qué va a influir cuál va a ser la diferencia entre la documentación de auditoría de un encargo de una empresa en relación a otra empresa? Bien, la estructura contenida contenido y extensión de la documentación de la auditoría dependerá de factores tales como la dimensión y la complejidad de la entidad, es decir, el volumen de trabajadores que tenga. Ya hemos hablado de dimensión de entidad, pero vamos a poner un ejemplo. Hablamos de, por ejemplo, la cantidad de activos que tengan, la cantidad de ingresos que facturen, la cantidad de gastos que manejen, el número de sucursales, la presencia en distintas partes de la República del continente o del planeta, dependiendo de la empresa que sea, si es multinacional, etcétera.
y la complejidad de sus operaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, el ejemplo que siempre mencionamos de una empresa que es de abarrotes o es comercial y que maneja una amplia gama de productos, entonces esta empresa tiene un grado de complejidad en referencia a otras empresas. ¿Por qué? Porque el inventario, en el inventario, perdón, nada más, obviamente en el aspecto de inventario, ya que el conteo físico de la mercancía puede ser muy extenso y agotador debido a la variedad de productos y a la complejidad que tiene la empresa de hacer grupos homogéneos para contabilizarlos igual. Es decir, por ejemplo, algún producto que cumpla ciertas características en relación a otro producto y que se pueda considerar en un rubro. Pero como es muy variado, perdón, muy variada la cantidad de productos que existen en una empresa comercial, esto va a dejar, por ejemplo, en el apartado de los inventarios o de la mercancía, va a dejar evidencia más amplia que lo que la dejaría en una empresa industrial. Pero en una empresa industrial la complejidad está en determinar, por ejemplo, el costo de los productos. Es decir, todos esos elementos del costo que ya conocemos, que son la materia prima, la mano de obra y los gastos, y tanto su vertiente directa o indirecta. Entonces, probablemente en la recopilación de esta información tengamos que hacer una verificación de los cálculos que utilizó la empresa para llegar al costo. Esas son complejidades que acompañan a cada empresa dependiendo su entorno y dependiendo su dimensión y naturaleza. Bien, después la documentación va a depender de la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar. Vamos a recordar, el estudio de evaluación del control interno me dice qué tan amplios van a ser mis procedimientos de auditoría que yo voy a aplicar. Ok, bien. Si yo en mi estudio de evaluación del control interno determino que la empresa cuenta con un sistema de control interno deficiente, lo cual me obliga a mí a tener una mayor extensión de los procedimientos de auditoría y una naturaleza distinta a que si el control interno fuera funcional, entonces eso podría incrementar la documentación de auditoría que yo deje de cada trabajo específico. Es decir, voy a tener más documentación de auditoría de un trabajo, de un encargo de auditoría en cual la entidad no cuente con un buen sistema de control interno, cosa que no pasaría si la empresa tuviera bien diseñado este proceso. Entonces, la documentación ahí en este caso sería un poco más manejable o de menos volumen. También otro factor son los riesgos identificados de incorrección material. Las normas internacionales de auditoría me piden que haga una evaluación de los riesgos que existen en la empresa. Ya los hemos mencionado, riesgos de control o inclusive los riesgos debido a fraude o error. Entonces, todas esas incorrecciones materiales que yo vaya detectando van a hacer que yo abra un apartado en el que documente dicha incorrección y documente la conclusión obtenida en base a mi juicio profesional como auditor. Entonces, mientras más riesgos hayamos identificado en este proceso de evaluación, que es parte del estudio del control interno, vamos a caer en 20 que tenemos que documentar todas esas incorrecciones materiales de tal manera en que mientras más riesgos existan, más documentación de auditoría debemos dejar. Otro de los factores es qué tan significativo es la evidencia de auditoría que obtenemos. Por ejemplo, si pedimos alguna confirmación con un proveedor y el proveedor nos dice que efectivamente el saldo que le estamos indicando es el que mantienen ellos en sus registros contables respecto a la empresa auditada. Entonces, esa carta que nos está entregando como confirmación de que el saldo es correcto, para nosotros pudiera significar evidencia importante que debemos de guardar en la documentación de auditoría. Pero ¿qué tal si el proveedor nos manda, además de esa confirmación, un reporte de todas las facturas que le ha expedido a la empresa, perdón, que estamos auditando? Entonces ya nosotros podemos dejar en claro si es importante guardar todas esas facturas y conclusiones que nos manda el proveedor o simplemente quedarnos con la carta en la que nos está confirmando el saldo, que es a lo que nosotros nos importa cuando aplicamos una carta de confirmación. Ya ahí es cuestión del criterio profesional de cada auditor.
Otro de los puntos es la naturaleza y extensión de las excepciones identificadas. Bien, cuando ustedes vayan a emitir una opinión en el dictamen, que es lo que nos toca en los siguientes temas, en esa opinión el auditor pudiera, como les comentaba, emitir una opinión en la cual se deje en claro que la empresa cumple con la aplicación de las normas de información financiera a la hora de preparar los estados financieros. Podemos decir que no cumple de manera general con dicha premisa, o podemos decir que la empresa sí cumple con la aplicación de normas, salvo ciertos supuestos. Esas excepciones que vayamos identificando debemos de documentarlas, qué tan extensas son y cuál es su naturaleza. Por ejemplo, pudiera ser que cumpla en el rubro de cuentas por cobrar, cumpla con la aplicación de normas de información financiera, salvo la parte de los deudores diversos, toda vez que contempla deudores que son socios o accionistas, y que realmente se entiende que eso lo debemos de manejar en el capital contable si nos apegamos a lo que dicen las normas de información financiera. Es diferente un pasivo a una cuenta de capital contable. Entonces, un activo a una cuenta de capital contable, por ejemplo. Entonces, esa excepción la podríamos documentar para cuando nosotros la plasmemos en el dictamen tengamos un respaldo documental de lo que estamos hablando, ya sea por medio de un contrato entre la empresa y el socio, o en el acta constitutiva que ya debemos de tener nosotros en poder al momento de estar aplicando procedimientos de auditoría. Bien, también otro factor es la necesidad de documentar conclusiones por parte del auditor, conclusiones que no resulten fácilmente deducibles, o que en el trayecto de la auditoría nosotros batallamos para poder llegar a ellas. Si ocupamos del trabajo de algún especialista, como lo pudiera ser algún arquitecto, algún ingeniero, etcétera, pudiéramos documentar que la conclusión a la que llegamos y por la cual tuvimos dificultades debido a la ¿cómo se llama? La especialización de dicha partida, tuvimos que recurrir a ciertos profesionales de la materia, en los cuales nos entregaron un dictamen o una opinión o un resumen o una conclusión que nosotros tomamos de base para emitir nosotros nuestra propia, ¿cómo se llama? Nuestra propia conclusión. Todo este procedimiento y documentación lo podemos dejar como auditoría obtenida, como evidencia de auditoría obtenida. Bien, y por último, el otro de los factores que influye en la determinación de la estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría es la metodología de la auditoría y las herramientas utilizadas. Ya desde que iniciamos con el trabajo, con el encargo de auditoría, sea este recurrente o sea nuevo, tenemos que plasmar las actividades que vayamos a realizar, así como los métodos que vamos a utilizar para obtener información, como lo son, un ejemplo, las pruebas selectivas. Entonces debemos dejar en la documentación de auditoría en claro que aplicamos este procedimiento de pruebas selectivas y que utilizamos, no sé, sistemas de cómputo, utilizamos la documentación de auditoría, digo, la información contable de la empresa, auxiliares, libros mayores, balanzas, los mismos estados financieros. También podemos utilizar el trabajo de terceros, etcétera. Entonces, todos estos aspectos deben de quedar documentados en la auditoría, y todo esto va a definir si la documentación de auditoría es amplia o no lo es tanto debido a cada trabajo. Entonces, lo que quiero que entiendan de estos factores es que en cada empresa los vamos a ver de una manera distinta. No podemos decir, en una empresa documentamos tanto en la parte de los activos fijos, cosa que no hicimos en otra empresa, que en la otra empresa no documentamos tanto los activos fijos. Bueno, a lo mejor es una empresa que por su naturaleza no necesita de tantos activos fijos para llevar a cabo sus operaciones. O pudiera ser alguna empresa en la que batallamos para obtener una conclusión respecto al inventario por la naturaleza de este, etcétera. Entonces todos esos aspectos todos esos aspectos son claves para entender cuál va a ser la extensión y el contenido de mi documentación de auditoría. Bien, a dejarlo hasta aquí el día de hoy.
todavía tenemos más que decir, nos falta ver qué se puede considerar como documentación de auditoría, qué podemos dejar de papel, en qué medios podemos almacenar dicha documentación y cuáles son las cuestiones significativas en una auditoría, entre otros aspectos que nos marca la norma, y podremos continuar con los requerimientos de la norma 230 en relación a la obtención de documentación de auditoría. Bien, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la clase mañana. Espero que tengan un excelente día. Y cualquier duda, ya saben, la comentan por el tablón de actividades en Classroom, o igual pueden mandar un mensaje al WhatsApp diciendo que ya comentaron en caso de que lo hayan hecho fuera de la clase, fuera del horario de clase. Bien, quedo al pendiente de sus comentarios y nos vemos la próxima.